de alcanzar por medio de su gracia y su misericordia. Pero una vez habiendo hecho esa elección, saber de que solamente con perseverancia, con paciencia, se alcanzan las promesas de Dios. Amén. El autor de este libro les está diciendo, es necesario perseverar para recibir las bendiciones que Dios promete a los que creen en Él. Claro que para nosotros ya no hay maldición. Jesús fue maldito en el madero. Somos benditos en Él, ¿verdad? Somos hijos de bendición. Pero la desobediencia, la negligencia, trae consecuencias. El pecado se paga, ¿verdad? Amén. Esto nos gusta, ¿no? Esto no, ya no es tan... Gloria a Dios. Somos benditos en Él. Nada ni nadie nos separará del amor de Dios. Pero hay promesas que se cumplen en nuestras vidas cuando perseveramos en la doctrina de Jesucristo y en su voluntad para nosotros. Amén. Si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Buscar la presencia y la llenura del Espíritu Santo constantemente. No me va a llegar por arte de magia ni por ser el más guapo de la clase. No nos va a llegar porque, ay, qué majos somos, que vamos a todos los cultos y que no fallamos en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No, eso solamente llega de rodillas. Y llega de rodillas en tu casa o en el lugar que tú hayas escogido para buscar a Dios. Eso solo llega en el lugar del... Hay como la película esta que han sacado hace poco, ¿no? El lugar de la batalla, ¿no? El cuarto de... Es un campo de batalla, es un campo de lucha, es un campo de brega. Es un lugar donde se va a morir. Es un lugar donde vamos a morir. La vida con Jesús es una vida de vida, como propiamente dice la expresión, pero también es una vida de muerte, porque cada día morimos más a nosotros mismos para que Él viva en nosotros. Amén. Y eso hay que perseverar, hermanos. Hay que perseverar para alcanzar esas promesas. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 2, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. La salvación es un estado, vivimos en él, pero también es un camino, ¿verdad? Caminamos en el estado de salvación. Y la palabra nos advierte de que si somos negligentes, podemos llegar a perder ese don que Dios nos ha dado. Podemos llegar a perder ese regalo que Dios nos ha dado. Hay muchos que no creen esto, hay muchos que niegan esta evidencia, pero la propia palabra nos lo dice. La propia palabra enseña y exhorta a velar por nuestra salvación con temor y con temblor. No con miedo, sino con temor de Dios, entregados a Él, confiando en su voluntad para nuestras vidas. Aún así, siendo salvos, hermanos, tenemos que perseverar. En 1987, campeón mundial de los 1500 metros, se estaba clasificando para la siguiente prueba. Y cuando quedaba un trozo muy pequeño, tropezó y se pegó un porrazo. Pero como llevaba ventaja con el de atrás, se levantó, miró y empezó a correr. ¿Qué pasa? Que miró por el lado que no era. Y empezó a correr diciendo, bueno, llegando tercero, me vale. Miró por el lado que no era. Porque por el lado que sí era, o tendría que haber mirado, venía otro con la lengua afuera, pero venía a tope. Quería clasificarse. No había sido campeón del mundo. No había conseguido nunca una medalla. Quería clasificarse. Y mientras el campeón del mundo, ya clasificado, iba tranquilamente hacia la meta, cuando faltaban 20 metros, este otro corredor, como dicen en Fórmula 1, le quitó las pegatinas. Lo dejó con cara de tonto. Como diciendo, ¿y este? ¿De dónde ha salido? Pero si no lo he visto. Hermanos, esto nos recuerda que no debemos mirar atrás en nuestra vida de creyentes. No tenemos ni siquiera que mirar a los demás en nuestra vida de creyentes. Tu carrera es tu carrera. Mi carrera es la mía. Vivimos como cuerpo, vivimos como familia, somos uno en Cristo, pero en el cielo entraremos de uno en uno. En la casa del Padre entraremos de uno en uno. ¿Por qué? Porque Cristo murió por la humanidad, pero murió por todos y cada uno de nosotros. La salvación es personal. Entonces yo no puedo estar fijándome, ay, mira este hermano, jolín, que Dios qué bueno eres con él y conmigo qué malo eres, mira lo que le das a él y mira a mí que no. No, hermanos, cada uno que se ocupe de su salvación.
Porque ocupándome en mi salvación también me estoy ocupando en la tuya. Porque si yo hago mi parte con el Señor, estoy siendo parte del plan de Dios también para tu vida, para bendecirte, para animarte, para exhortarte, para levantarte, para estar a tu lado cuando las fuerzas flaqueen y viceversa. No debemos mirar atrás. No debemos estar, como decía Pablo, ¿no? A ver si, habiendo sido heraldo para otros, al final yo quedo eliminado. A ver si habiendo predicado y luchado por todos mis hermanos, no, tengo que perseverar hasta el final. Tengo que llegar, y no solamente hasta la meta, sino cruzar la meta. No hay que llegar hasta la meta, hermanos, hay que cruzar la meta. Y esto lo digo porque es una tendencia en la cual podemos caer a veces. Los que llevamos quizás más de 10, 15, 20 años en el Evangelio, podemos llegar al punto de decir, bueno, me voy a tomar un respiro, ¿no? Como dicen ahora, me voy a tomar un Kit Kat. Voy a descansar un poquito de las cosas espirituales. Voy a calmarme un poquito. Voy a dedicarme más a mi casa, a mi trabajo, a ahorrar un dinerito, a cosas que son buenas, que son lícitas, pero que tienen su lugar en nuestras vidas. Y ya en la iglesia que lo haga otro. En la obra del Señor que ya Dios proveerá de otro. Cuando hacemos eso, hermanos, y nos acomodamos, como bien Juanjo nos predicaba el viernes, nos acomodamos, estamos cayendo en la trampa del diablo. Estamos siendo engañados completamente por Satanás y por el diablo. Estamos simplemente haciéndole el juego al diablo, por muy creyentes y muchos años que llevemos en la iglesia. Nos paramos y pensamos que ahora ya la corriente nos vaya. Pero ¿sabéis a dónde nos lleva la corriente, hermanos? Lejos de la voluntad de Dios, porque caminar con Jesús es ir contracorriente. Habéis visto los salmones, ¿verdad? Cuando van a desovar, cómo luchan y suben incluso por cascadas y por cataratas. ¿Por qué? Porque saben que de esa lucha, de esa brega, alcanzar el objetivo depende que la especie perdure. Porque tienen que ir a desovar, tienen que ir a poner los huevos, tienen que ir a criar. Y es una lucha. En nuestra vida pasa lo mismo. Para llegar al objetivo tenemos que ir contracorriente. No podemos pararnos y dejarnos llevar a ver si la corriente algún día nos lleva al puerto seguro. No, el puerto seguro está contracorriente. Está en el lugar contrario a donde el mundo nos quiere llevar, hermanos. ¿Amén? Y no podemos pararnos en ese camino. En nuestra vida espiritual no podemos pararnos. La perseverancia es clave para triunfar espiritualmente. Si no seguimos corriendo, no triunfaremos en la carrera. Hay que correr, porque además no lo hacemos en nuestras fuerzas, hermanos. Dice que, el profeta, ¿cómo dice? Los jóvenes flaquean y caen, ¿no? Los ancianos se fatigan, pero los que confían en el Señor, dice que volarán como las águilas, hermano. No se trata de lo que tú puedas correr, no se trata de lo que tú y yo podamos alcanzar por nuestras fuerzas y por méritos. Se trata simplemente, dice, Señor, yo no puedo más, pero voy a seguir corriendo. Los que hemos hecho deporte, hacemos deporte, sabemos una ley que es física y que es del cuerpo. Cuando empiezas a hacer deporte, empiezas a correr y tienes los primeros síntomas de agotamiento, tienes que recordar que tu cuerpo está capacitado para hacer el doble de lo que has hecho hasta ese momento. Si cuando llegas a los 3 kilómetros dices tú, no puedo más, que sepas que tu cuerpo es capaz de hacer 9, de hacer otros 6 kilómetros más. La clave está en saber la verdad. Y en este caso, en la vida espiritual, no se trata de lo que sentimos o de cómo nos podamos ver en determinadas ocasiones. Se trata de hacia dónde estamos mirando. ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿Y cómo queremos llegar a ese lugar? ¿Cómo queremos alcanzar esa promesa del Señor? Si dejamos de mirar a Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, fácilmente nos desviaremos, hermanos. Empezaremos a mirar a otros lugares, empezaremos a ser tentados por otras cosas. Empezaremos a querer alcanzar otras metas, hermanos. Y entonces ya no estaremos, como veíamos en Santiago al principio, cumpliendo la voluntad de Dios, haciendo su palabra. Hermanos, tenemos que perseverar en la fe para recibir lo que Dios nos ha dado. Tenemos que perseverar y no parar. Y quizás alguno se sienta desanimado. No te voy a pedir que levantes tu mano, pero quizás alguno esté desanimado por las circunstancias, por la fatiga, por el cansancio, por las luchas, por los muchos años, por todas las circunstancias que puede haber en la familia, ¿verdad? Laborales. El Señor en esta mañana te está diciendo, persevera, no pares, no has llegado al final del camino, todavía queda mucho por recorrer.
Todavía queda mucho por descubrir, todavía queda mucho por alcanzar, porque no se trata de ti, se trata de mí, dice el Señor. Se trata de lo que yo puedo hacer a través de tu vida. Se trata de lo que yo puedo hacer por medio del Espíritu Santo en tu vida. Pero como predicaba la semana pasada, hay que morir. Hay que dejar que sea Dios el que lo haga. Hay que estar en la prueba, dejando que sea Dios el que nos saque de la prueba y no querer enredarlo todo, ¿verdad? Y no querer meter mano a todo lo que está a nuestro alrededor para ver si arreglamos algo. No, hay que dejar que sea Dios, porque son sus fuerzas, hermanos. Es su capacidad. Puesto que la perseverancia es una cuestión de fe y de voluntad. Del resto se encarga el Señor. Pero hay que creer y hay que querer. Y no pararse. Y no pararse y decir, bueno, Señor, no entiendo nada, no lo comprendo, pero voy a seguir. Voy a perseverar. En la noche más oscura voy a perseverar. Aun en medio del túnel voy a perseverar. Aun en medio de la oscuridad más profunda voy a perseverar. Aun en medio de la cuesta, la cima más empinada que podamos afrontar, voy a perseverar, porque sé que al final tú me vas a llevar hasta la meta. Al final tú vas a estar conmigo hasta el final. Tenemos que perseverar en la fe, hermanos, para alcanzar las promesas de Dios. Y por último, como tercera reflexión, la perseverancia es clave para triunfar, para tener éxito, según Dios, siempre en el servicio al Señor. Mi pastor Cosino siempre dice, en la obra de Dios no hay paro. Hay mucho vago de vez en cuando, pero parados no hay. Dice, no hay paro, porque Dios nos ha llamado a ser obreros, todos obreros, a su mies. Obreros a su mies. Lo que pasa es que a algunos le cambian, ponen miel y se quedan chupando la miel, ¿verdad? Se quedan ahí relamiéndose en su vida espiritual. Qué bueno es Dios, qué majo soy, qué bien estoy. No, obreros a su mies. Todos conocemos la parábola del sembrador, ¿verdad? Que tenemos en Lucas capítulo 8, del 4 al 15, donde dice que el sembrador salió a sembrar y había 4 tipos de terreno. Uno cayó junto al camino, otro cayó entre espinos, otro cayó en una tierra donde había poca profundidad y la última semilla cayó en buena tierra. Las 3 primeras dice que no dieron fruto. Una se la comió los espinos, la otra se la llevaron los cuervos y la otra brotó al principio porque, bueno, había un poquito de tierra, pero como no había mucha profundidad, simplemente cuando vino el sol abrasador, la planta se secó. Pero fijaros, si tenéis por ahí podéis buscarlo y vais echando una ojeada mientras voy compartiéndolo en Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 15. Es curioso, porque esta parábola aparece en otros evangelios también, pero solamente Lucas es el único, hermanos, es el único que habla de la perseverancia. Es el único que hace notar esta cualidad. En el versículo 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, Lucas capítulo 8, versículo 15. Dice, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esta semilla brota y da buen fruto y la cosecha es abundante. La cosecha es abundante. Esta es la persona que recibe el mensaje de Jesús con un corazón completamente abierto y entregado, que cree de todo corazón y se entrega completamente al Señor. Solamente esta persona produce fruto. Y fijaros, en Lucas, como decía, dice que y dan fruto con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. Para que la cosecha sea abundante, usando el símil que decía al principio, ¿no?, del campesino, tenemos que perseverar. Si queremos que la cosecha sea abundante en nuestro servicio al Señor, sea el que sea donde Dios nos haya puesto, tenemos que perseverar. No podemos desanimarnos cuando veamos que las cosas no resultan, cuando veamos que quizás lo que hemos intentado no ha funcionado, cuando no veamos el fruto esperado. No, hay que perseverar. Porque como la misma palabra dice, ¿no? Dice que uno plantó, el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ya el Señor se encargará. Ya se encargará Dios de dar el crecimiento, de traer fruto a la obra. Pero Dios siempre llama a los que están trabajando. Dios siempre llama a los que están trabajando. Al que está rascándose la barriga, mirando para otro lado, cuando viene el Señor está tan despistado que ni se entera. Es Dios el que da el fruto. Todos hemos sido llamados, hermanos, todos, a servir al Señor. Todos. No es algo exclusivo para unos poquitos, unos pocos escogidos. No, en el cielo de Dios muchos son los llamados, ¿verdad? Y pocos los escogidos.
Pero los escogidos, todos son llamados al servicio. ¿Amén? ¿Amén? Si no te lo crees, créetelo, porque no lo digo yo, lo dice la palabra. Todos hemos sido llamados al servicio